Buenas tardes. En esta ocasión de charlas educativas hablaremos del Vivid Learning y las predicciones de Horizon Report, denominado de espacios áulicos a ambientes de aprendizaje híbridos, diseñando una nueva realidad. Primeramente vamos a decir que los cambios tecnológicos y los usos que se dan de ellos han tenido diferentes implicaciones para los sistemas educativos. En la mayoría de los países, el regreso a las escuelas después de una pandemia requirió de mantener el distanciamiento social. Por ello, el tipo y forma en que se ofrece el servicio educativo hoy en día tendrá que reajustarse. Será necesario combinar educación presencial y educación a distancia. Esto en un solo modelo, un modelo de educación llamado híbrido. Este modelo implica un reto para los docentes y los alumnos en su implementación. ¿Cómo debemos de adaptar ese modelo actualmente? Por ahí González Hermoso de Mendoza comenta que no se trata de tecnologizar el aula, sino escolarizar con la tecnología. El Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2020 comenta acerca de la brecha digital y dice que la brecha digital no es más que la distancia que tienen los países entre el uso de la tecnología y el aprovechamiento de ella en el ámbito educativo. Y en este sentido, México está catalogado dentro de los países poco desarrollados, en donde sus principales indicadores, en donde no hay suficiente desarrollo, primeramente es la conectividad en las escuelas, el uso de las plataformas digitales, la tutoría virtual que se da con los estudiantes, los paquetes de recursos digitales que se cuenta para la implementación dentro del modelo híbrido y el repositorio o contenidos digitales en donde se almacenan, ¿verdad? Entonces son los indicadores que en su momento el Banco Interamericano no posiciona muy bien a México. Por ello, el B-Learning o educación híbrida, a mi concepción, debería de ser aquella que se caracterice por ser un modelo que brinde flexibilidad al combinar, primeramente, las estrategias, los métodos y recursos de las modalidades presencial y a distancia. Es decir, debemos de combinar ambos entornos, el aula física y el aula a distancia. Controlar los tiempos de manera síncrona y asíncrona y cómo los recursos, tanto analógicos y digitales, deben de cumplir el objetivo para la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias en el estudiantado. Para hacer esta transición debemos de primeramente cuidar varios aspectos. Uno es la adaptación de los currículums, el ajuste de las pedagogías para desarrollar y adaptar, priorizar los contenidos en los diferentes modelos. El entrenamiento y capacitación para los docentes debe ser constante, con especial énfasis en identificar metodologías efectivas, tanto de la enseñanza en línea como la enseñanza personalizada. También debemos de mejorar las condiciones sanitarias, ¿verdad? La pandemia sigue, por lo tanto debemos de asegurar que los entornos sean seguros para la implementación de este modelo. También una de las cosas muy importantes es la mejora de la infraestructura tecnológica, el equipamiento digital y, como ya lo comentamos, la preparación de los docentes en habilidades digitales, así como el ampliar el ancho de banda, que es la conectividad a Internet, y mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen. Nuevamente, el Banco Interamericano de Desarrollo propone, ¿verdad?, 4 pilares fundamentales para la educación híbrida. Por un lado, el uso de las nuevas pedagogías y las competencias del perfil docente, ese es un pilar. Por otro lado, el equipamiento y la conectividad. El tercer pilar son los datos y seguimiento del estudiantado para hacer una educación
y una tutoría personalizada, y el uso de las plataformas para gestar todos los contenidos y los recursos educativos que se deben de dar en este modelo. Por otro lado, la New Media Consortium presenta el Horizon Report, donde explica cómo los recursos tecnológicos se han involucrado en las prácticas docentes, si se han cumplido, se han apropiado en la práctica de enseñanza-aprendizaje. Este informe se da a través de 3 categorías. Por un lado, las tendencias clave que aceleran la adopción de las nuevas tecnologías en la educación. Por otro, los desafíos significativos que impiden la adopción de estas tecnologías. Y finalmente, los desarrollos importantes que se gestan o que se tienden, o la tendencia que se tiene en el ámbito educativo. La primera categoría, que son las tendencias clave que aceleran la adopción de las nuevas tecnologías en la educación, hablan de 4 características. Por un lado, los recursos didácticos que deben de ser adaptados al contexto y a las características de cada entorno. Los dispositivos móviles que cada vez están más desarrollados con más aplicación que facilita la ubicuidad en su implementación. Por otro, las tecnologías de aprendizaje adaptativo, que es la tecnología de aprendizaje de manera masiva. Y finalmente, la ubicuidad, ¿no? Traer el dispositivo en todo momento, en todo espacio y en cualquier situación. La segunda característica habla de los desafíos significativos que impiden la adopción de las tecnologías en la enseñanza superior. Y habla de 3 aspectos importantes. Por un lado, la gamificación, que no es más que una técnica que se utiliza, es una técnica de aprendizaje que traslada todo el potencial de los juegos al ámbito educativo para mejorar los resultados, ¿verdad? A través del juego se aprende. La realidad aumentada, que también es un recurso tecnológico que ofrece experiencias interactivas al usuario, ¿verdad? La simulación a través de entornos virtuales. Y finalmente la inteligencia artificial, ¿sí? Que es la simulación a través de la robótica, de la conducta humana, para facilitarnos nuestra vida cotidiana. Y finalmente, el informe habla de los desarrollos importantes de la tecnología, hacia dónde vamos. Y también habla de 3 cuestiones a tratar. Primeramente, el Internet de las cosas, ¿no? Que cada vez no nada más son los dispositivos que estamos utilizando, sino cada vez en la casa, en el trabajo, en la industria, tenemos más aparatos tecnológicos que nos facilitan nuestras actividades, y estos se conectan a la red transmitiendo datos en todo momento. Por aquí hay un concepto que es la domótica, que es la tecnología asociado al hogar, ¿verdad? Y ahí es donde se aplica el Internet de las cosas. Las interfaces entendidas como el instrumento que me permite comunicarme con los dispositivos. Y cada vez las interfaces son más complejas, pero tienen mayor alcance. Y finalmente, el aprendizaje adaptativo. Y esto es donde se utilizan algoritmos informáticos de inteligencia artificial que ajustan el contenido educativo al estilo y ritmo de aprendizaje del estudiante. Un aprendizaje mucho más personalizado. ¿Qué podemos concluir con esta charla? Que puedo decir que para el desarrollo de la educación, a mi concepción, a través de este modelo híbrido, se debe de considerar 2 aspectos importantes para lograr el éxito en su implementación, obviamente en el aula. Por una parte, la intencionalidad que tiene en este caso el docente en su práctica, en donde debe involucrar objetivos, estrategias, métodos y procedimientos que nos lleve a buscar la tecnología y la ubicuidad necesaria para su implementación en un contexto determinado. Y por otro lado, el ser consciente que la tecnología demanda estar en constante actualización y capacitación, ya que como vimos en el informe anterior, las tendencias tecnológicas
seguirán en constante desarrollo y los docentes deben de estar en el mismo nivel de evolución. Muchas gracias.